la mojonera de Oro, Condomaiquia, Vitoriano, Aperregui y el monasterio de Nájera. El monasterio de Nájera es el despoblado de Mañareta, que eso acabó en el convento de los najerenses. Y entonces el primer mojón está puesto en la conjunción de Mañareta, Condomaiquia y con Oro. El mojón se llama, el término, Megaray. Ahí queda Nájera, era lo último de Nájera, luego volveremos a encontrarnos con Nájera. Y de allí, el siguiente mojón es Intusi, ese montículo que está separado del cerro de Peña Achával, de la Peña Achával. Ahí hay un vacío y ese montículo es el primer mojón de ese montículo que pertenece a Oro. El siguiente pasa a Ostora. Ostora, en origen, no era de aquí. Eso era del valle, lo mismo que Oro. Era del común del valle. Pero era el Ral de San Miguel que acaba, pues, repartiéndolo entre Vitoriano, Domaiquia, y entonces, pues claro, luego ese mojón, porque ya decimos que es de 1790 y tantos, y entonces se llega a la peña de Ostora, una peña que era mojón de Oro, y de allí corre hasta un término que yo no lo he oído a la gente, que es Ochamendi. Yo calculo que es, vamos a ver, según salimos debajo del Alledo de Oro, hay un camino ahí que sale y que baja a la cuesta esa que baja del aparcamiento de autobuses, baja hasta el precipicio. Y yo deduzco que Ochamendi es ese precipicio. ¿Y Ochamendi qué puede ser? Una lobera. Ochoa, porque además es que está a pico. Y ha podido haber una lobera que los antiguos, para protegerse del lobo, pues solían tirarlos a barrancos. Entonces calculo que sería ahí. Y justo encima está el siguiente mojón, Santa Marina. Santa Marina pertenece a Oro, pero está justo en la mojonera actual de Vitoriano. O sea que tanto Ochamendi como Santa Marina ya ha desaparecido Domaiquia y entra Vitoriano. Vamos a ver. Después de Santa Marina baja toda la ladera hasta la barranca, hasta la fuente del Espinal, la fuente de Oro, que era la fuente del Espinal. Bien, se atraviesa el camino que sube a Oro de Vitoriano y empieza a subir la cuesta. Esa cuesta, a mitad de la cuesta, hay otro mojón, que le llaman Asniabarza. Asniabarza. Pero está a mitad de la ladera, no sube a la peña, arriba. Es el siguiente mojón. También le siguen llamando Asniabarza, a la cumbre. Y desde allí nos cuentan que se ve la peña
de Arriaga, la peña, el Pico el Fraile. El Pico el Fraile es Arriaga. Los de Luquiano llaman a una ladera de ese monte Arriaga. O sea que esos conservan, no ha entrado la novedad del Pico el Fraile. Y luego de Arriaga baja hacia la dehesa de Mañareta. Volvemos otra vez a Mañareta, que es hay un mojón allí, que es el mojón, ese peñasco grande detrás de la ermita, ese peñasco. Y de allí sube un poquito a un pequeño mojón y ya coge el camino de Domaiquia, que va poniendo la divisoria entre Oro y la dehesa de Mañareta, porque las fincas están más abajo y hoy son de Aperregui. Bueno, pues estos mojones eran muy importantes en nuestro pasado. Estos mojones, la visita que hacen, van, primero, claro, la convocatoria y toda una programación que hay que cumplir, legal, que cada 9 años hay que reponer el entorno de mojones, porque ahí está la jurisdicción de cada territorio, ¿no? En este caso es una jurisdicción comunal, pero hay en los pueblos, los concejos, por eso aquí están limitando con concejos, y esos mojones tienen un protocolo, de forma que van de ambas partes, de ambas vertientes, que limitan, y tienen que plantar el mojón en su sitio, que tiene que ser haciendo un hoyo donde depositan cascos de teja, con el significado que esto tiene, pues la teja da título de propiedad. Por ejemplo, en las cabañas en las corraladas, que se llaman, en euskera no se decía corraladas, se decía gorta, se llamaban gorta, y posteriormente corta. Y bueno, pues allí no se podía poner teja, porque daba título de propiedad. Bueno, pues estos mojones llevaban cascos de teja, por si acaso venía alguno y se llevaba el mojón. Entonces, a descubrir las tejas, y aquí corresponde el mojón. Luego tenían que colocar 2 testigos a cada lado del mojón. Y arriba, en la cabeza, le hacían una cruz. Era la señal con un martillo, y todo eso ha sido todo un ceremonial y un protocolo que era obligado de ley hasta que el liberalismo pues no se ha quitado. El liberalismo, la Diputación liberal, pues se ha apropiado de todo lo que era la propiedad de todo. O sea que ya, pues ya no disponemos de lo que es nuestro, diríamos. Entonces, esos mojones, está todo el valle señalado de mojones. Lo que es la mojonera de Zuibarrutia, o sea, del Barruti de Zuya, lo que es lo correspondiente a cada pueblo con su limítrofe, y claro, eso levantaba, el escribano levantaba acta de ese apeo, y tenía que estar de acuerdo. Si no estaban de acuerdo había que aclararlo. O sea que era un complejo, y está lleno yo tengo, pues, por ejemplo, del siglo XVI, de ya finales del XVIII, casi en el XIX, pero hay cantidad de apeos
cantidad de apeos en el que aparecen los topónimos, en los que reflejan todos los rincones que no es fácil interpretar después de que pasa el tiempo. Entonces aquí estamos viendo que todavía, casi en el 1800, aparecen ahí unos mojones que hoy nadie los ha oído, Ochamendi, Asniabarza, o sea, que ha habido una evolución en las costumbres y en los usos. Bien, no sé, yo ya quería decir algo del santuario. Un cuarto de hora. Es que el santuario, el edificio, pues a veces pensamos que es muy antiguo. Y claro, el sitio era muy antiguo. Fue un castro celta antes del Imperio Romano. Y entonces eso existió. Don José Miguel Barandiarán descubrió, cuando venía con los seminaristas, concho, se fijó la orografía del terreno, tal, eso le llamó la atención, escarbó un poco y efectivamente sacó el secreto que luego lo excavó un alumno de don José Miguel, Armando Llanos. Pero el edificio como santuario, tenemos un pleito que surgió en el valle, entre los vecinos, vamos a decir. No está muy claro, y de hecho, pues ese pleito, que tiene un montón así de folios, pues acabó como la aurora. Se retiraron los clérigos, no querían hacer un pleito por el santuario, pero los hijos de Algo, había algunos hijos de Algo que se resistieron. Y entonces vivieron, y claro, los buenos hombres labradores, ellos dijeron, ¿cómo? Aquí no perdemos nuestros derechos, que esto es antiquísimo. Y es en 1551. ¿Cómo surge este lío? Pues vienen unos agustinos. Claro, recientemente habían hecho una gran obra, el valle, todos los vecinos, habían hecho una gran obra, que es la iglesia que hoy conocemos. Es de 1550 por ahí. Y claro, vienen unos frailes, vamos a ver, agustinos me parece que eran del convento de Tres Puentes. Ahí en el convento de Tres Puentes, en la Sierra Badalla, ahí hay un antiguo castillo de la familia de los Iruña, que abandonaron la casa torre, la abandonaron, y entonces hicieron su casa torre, la hicieron en la herrería. Ahora es el Museo de Ciencias de la Naturaleza. Está restaurado, no sé lo que era original y lo que correspondía a la torre de esa familia. Pero como abandonan su torre en Badalla, pues se la conceden a los monjes, a los agustinos. Claro, los agustinos van allí y era una casa torre para convento, pues no les debió gustar mucho. Y por estas fechas de 1551 llegan a Oro, ven a Oro recién hecho, además con todos los edificios añadidos. Esto, vamos a Roma por esto. Joder, la gente que se enteró hicieron concejo.
convocaron el Batzarre General, que era el Concejo de Valle, pero así aparece en el texto, el Batzarre General. Y bueno, pues, oye, hay que ir a Roma antes que esos frailes. Y era un tal Pérez de Ibarra de Zárate, el escribano, y luego un hermano que no se tenía autoridad en esas fechas, y piden a uno que se apellidaba Marquina, que era zullano, pero que vivía en Burgos, y era un hombre dedicado al negocio, y le dicen, oye, ¿por qué no nos consigues de Roma una bula que nos dé el patronato del edificio? Que lo hemos hecho nosotros, porque era de ley, ¿no? Y pues efectivamente fue y trajo la bula, que aquí está publicada esa bula en Urtume. Y ahí aparece pues todo el texto, que es una cosa bastante bonita. Y, hombre, un poco palo es, porque es un documento. Y entonces, pues, la consiguen en 1551. Pero llega 1553 y todavía no la habían activado aquella bula, hasta que el escribano este coge a un clérigo de Guillerna, que se apellidaba, no me voy a acordar y voy a mirar los apuntes y voy a perder el tiempo, pero era recién joven, ordenado, y entonces le dicen, vamos a Oro, que te vamos a introducir como capellán del valle. Y efectivamente suben y lo introducen, hacen todo el ceremonial, le dan las llaves, la puerta, tal, cual, pum, cual. Pero el cabildo del valle, que estaba compuesto entre 25 y 30 curas, cada parroquia tenía su coro parroquial, y por lo menos eran tres curas. Pasa que de esos 3 curas, uno era párroco, otro igual era coadjutor, y otro tenía media ración. Y entonces, para tener una ración completa, tenía que servir a esta parroquia y a otra de al lado. O sea, así estaba organizado en aquellos tiempos. Y el cabildo era muy potente. Claro, le ponen capellán cuando hasta entonces el capellán lo ponía el cabildo. De forma que empezaron a soliviantarse los clérigos. Y el alcalde de los hijos de Algo le mete a la cárcel al escribano aquel, le detiene, bueno, se arma el zafarrancho en el valle, y pues esto así no puede quedar, porque si este que es el alcalde ya nos condena sin haber juicio, pues apague y vámonos. Y apelan al rey. Claro, apelan los clérigos, porque dice, esta bula es contraria a las leyes del reino. No sé por qué razones aducían ese argumento. De hecho, acaban retirándose de la denuncia a los clérigos, porque había muchos clérigos, primero que no estaban con los hidalgos, pero había muchos hidalgos que tampoco estaban de acuerdo con esta historia, que había que conseguir un arreglo amigable. Pero los hijos de Algo no estaban por ceder, y había clérigos que tampoco. Pero al final los clérigos se retiraron todos, no querían pleito.
Pero como los buenos hombres labradores seguían con el proyecto, pues llegó el escribano de Valladolid a levantar toda la investigación, a ver qué había habido aquí contrario a las leyes, tal. Y como se retiraron los clérigos y prácticamente los hijos de algo, pues quedaron 4 asustados, que el mismo escribano redactor, pues dijo, nada, yo cobro el trabajo que he hecho y ahí os quedáis. Y no hubo sentencia, no hubo sentencia. Entonces, sabemos que la bula pues tiene valor, porque ha quedado en vigor. Y esa bula hablaba del patronazgo del valle, que eso pertenecía al valle. No el valle, no el territorio de Oro, que también, pero eso era de puño, porque eso era del común. Y entonces, claro, con todos estos chinchorrerías, pues se desinfló el pleito y entonces, pues claro, el alcalde, como el alcalde duraba un año, pues pasado el año se acabó la fiesta. Sí tenía unas procesiones que aparece en el famoso libro de las actas del Valle de 1581, empieza. Ha aparecido en los paules. Yo sospecho que ese libro lo llevó a los paules el libro de el doctor Olavarría. El doctor Olavarría lo conocía, porque lo cita en la obra de Zuya, en el trabajo que hizo sobre Zuya. Pero lo cita con un error. El error es la fecha que pone en la portada ese libro. Pero esa fecha no corresponde a las escrituras. Claro, entonces Olavarría no utilizó lo que aparece en esa colección de actas municipales del Valle en el siglo XVI. Y no lo utilizó para su trabajo, porque si lo hubiera utilizado, hubiera visto que no era de 1565, como pone la portada en el volumen ese, es muy posterior. Lo que pasa es que el que puso esa fecha, pues no leyó bien. Leyó porque es 81 y pone 65. Es un error. Y entonces yo no he encontrado ningún referente que nos hable de lo hermoso que aparece dentro de esas actas, lo que era el Valle. Pero os voy a leer de lo que era de Oro. En la devota casa de Santa María de Oro, sábado 12 días del mes de marzo de 1583 años, después de haberse hecho procesión general por los legos del dicho valle, con muchos clérigos del cabildo y por justos respetos, se tomó la devoción hasta la casa devota
para que se hiciese dicha procesión, estando en regimiento los muy magníficos señores y vienen las autoridades. Pero hay otra acta, poco posterior, en Santa María de Oro, 16 del mes de junio de 1583 años, día de Cirico Jubite. Cirico Jubite, no sé qué día era ese, en que se hace procesión general a esta casa de oración de inmemorial, fíjate, de 1583, de inmemorial, los señores alcaldes, regimiento, tratado de que si algún vecino, así en general como en particular, habían dejado de cumplir con el voto, o sea que tenían un voto, y devoción, que fue hasta aquí, hallaron que el lugar de Luciano, con su clérigo, había de haber salido a recibir la procesión que sale de Aspuru, la iglesia de San Julián de Aspuru, en Vitoriano, al encuentro y cumbre de Santa Marina. Y por lo que se vio, Luciano no asistió y le castigaron. Y algo parecido, no le he encontrado la cita, a Hugo le castigaron porque no había acudido a Aspuru, porque hay los caminos que conducen a Oro, de Domaiquia, se llama Petervide, de Hugo, Petervide, y allí se junta el de Murguía, Petervide. Petervide es camino del presbítero, no se llamaba entonces Abadie, se llamaba Peter, presbítero, que era la identidad del clérigo, ¿no? Y bueno, pues recibieron el castigo que tenían que pasar esa denuncia al santuario para obras. Bueno, ya quería ver, pero bueno, tiempo habrá. Es que hay en San Millán de la Cogolla, pero bueno, la Inquisición no está claro, o sea, sí intervino, porque había algún ritual que no era ortodoxo. Hay, no sé si he citado, Orobella, la vaca de oro, que los clérigos, mejor dicho, los pueblos del valle, cada año se turnaban para ocupar la capellanía. O sea, de cada pueblo iba turnándose al que le tocaba ejercer de capellán en Oro. ¿Qué misión tenía? Permanecer en Oro sin salir de él desde el 3 de mayo hasta que en agosto estaba acogida la cosecha, para hacer los conjuros a los nublaos. Entonces, era una lógica tumbativa, ¿no? Y entonces, el pueblo que le tocaba ser capellán, le pagaban las demás parroquias, el cabildo, le pagaba, que era duro porque tenían que estar allí pues 3 meses quietos, que luego el pueblo se queja y por eso lo de la bula, y de aquí ponemos nosotros las leyes.
Y claro, entonces, esas vacas, esa vaca que presentaba el pueblo que le tocaba la capellanía, se repartía en oro. O sea, se le daba un tercio al cabildo de la carne y los tres cuartos restantes, un cuarto le daban al clero y los 3/4 restantes para los pueblos, se repartía para los pueblos la carne. Claro, entonces debió haber algún embrollo, de forma que pues le atribuían a la sangre de esa vaca una virtualidad que no tenía. Y entonces interviene y por eso desaparece la vaca de las funciones. Ya lo sintieron los curas, porque esos eran los que mejor le pegaban a la muela. Bueno, ahora ya os he dicho que venía mucha gente de fuera. Unos clásicos que todavía siguen viniendo son los de Cianuri. Esos venían pues con todo el equipo. Y me contaba Eugenio Murguía, que él lo ha conocido, lo ha visto, que venían el grupo de danzas y traían zamarras de oveja y con esas hacían la danza. Debía ser algo pues que llenaba el ánimo, ¿no? Pero ellos dejaron de hacerlo porque las nuevas generaciones no hemos conocido. Sí conocemos que vienen el día, además que lo de la vaca aparece en los documentos, el día de la Asunción del Señor. Asunción del Señor, que es la ascensión, no es la Asunción. La Asunción es de la Virgen. Y entonces, estos vienen el día de la ascensión. Siguen viniendo. El doctor Olavarría ya lo recoge, que era pues un ritual que se ha observado en otros muchos santuarios, no exclusivo de oro. Era el meter la cabeza en la campana y darle al badajo, para que no acudiera dolores de cabeza. Es así un ritual que se ha practicado pues, hasta ahora porque no pueden acceder a la campana, pero lo demás se hubieran seguido. Yo recuerdo el santuario de San Formerio. San Formerio tenían una especie de sagrario, que seguramente que fue un sagrario, y que el día de la fiesta del patrón, porque San Formerio es un monte comunal, donde se reunían varios pueblos, unos eran de Treviño, otros eran de Álava, porque esas divisiones en lo antiguo no existían. Y hacían ahí la fiesta y todo el mundo acudía. Allí tenían unas cuantas costumbres de esas y una era para el dolor de cabeza. Abrían la puerta del sagrario, metían la cabeza en el sagrario para no tener dolor de cabeza. Y otra tradición era pisar una baldosa sin pisar raya. Y entonces te casabas en el año. Pero en Novécurí también, en San Víctor, había también una caja donde se abría aquella caja y se metía la cabeza el día de la fiesta de San Víctor, el 14 de mayo. O sea, eran costumbres porque, por ejemplo, en San Tirso, en Bernedo, para el dolor de muelas, subían descalzos. La familia mía de Orbiso habían ido porque tenían dolores de muelas y habían ido descalzos a subir a la sierra. O sea que sí ha habido muchas prácticas de ese pelo. Pasa que se han ido dejando por la presión de la Iglesia en buena medida. La cofradía es muy antigua, es anterior a la bula. Había 2 capellanes en la cofradía.
Fíjate tú, era muy potente la cofradía de oro en el pasado. Pero luego los pueblos daban fincas. Bueno, los pueblos no. Probablemente sea la familia. Una familia que por la promesa o por lo que sea, y tengo ahí una serie de listas de fincas de Aperregui, de Guillerna, de Luquiano, de todos los pueblos, de Amézaga, en fin, de todos. Y eso pues fue una forma de llenar de contenido económico al santuario, porque costó la obra un pepino. Oh, eso fue terrible. Es que no nos damos cuenta, la ermita anterior era una cabaña muy pequeña. O sea, toda la bóveda esa de pedrería, de nervios de piedra, eso es de esta época de este pleito, 1550 y tantos. O sea que era una cabaña pequeña, una ermita pequeña. Y, sin embargo, es que oro tenía un significado. Fíjate, la agricultura. Es que era la agricultura que nos trae la cultura celta, la de los castros. Bueno, pues esa agricultura sabían el peligro que corrían con los temporales. Claro, entonces esto, pues la madre de oro. La madre de oro era el escudo protector. Y en esa conciencia se ha vivido. Y el significado que tiene oro en el valle es precisamente porque nos salva la aluvia. Claro, es que esto es... Y ha sido la cultura, toda la cultura romana, porque, claro, viene de antes, pero toda la cultura romana ha sido... O sea, es que no nos damos cuenta de que, bueno, eso sí, Barandiarán decía que el hombre no es religioso hasta que se da cuenta que no depende de sí mismo. O sea, eso de sentirte flaco, pues eso te funciona para que levantes el ánimo. Y claro, oro ha tenido ese significado de escudo protector, como otros santuarios. Yo, por ejemplo, la Virgen de Agosto, su título es patrona de los partos, de los campos y de los niños. Es el eslogan de la Virgen de Agosto, que es los rituales de fertilidad, que es la agricultura. Pasa que hoy hemos dejado de ser agricultores. Ya la agricultura ha desaparecido del planeta. Hoy vivimos en otro mundo industrial y que no pensamos más que en el becerro de oro. Pero todos, es el eslogan que mueve nuestra civilización. Sí, el mayordomo es muy antiguo. Y había dos mayordomos, uno de los hijos Dalgo y otro del pueblo llano. Claro, los hijos Dalgo siempre han tenido un apoyo real, porque probablemente los hijos Dalgo son los militares. Entonces, el rey depende de ellos. Y entonces, todos los cargos del valle, el valle de Zuya, todos tienen doble cargo. Uno para hijodalgo, alcaldes, había dos. Un alcalde, hijodalgo y otro plebeyo. Regidor, dos, lo mismo, uno de cada estado. Claro, luego estaba
¿cómo se llama? El procurador, que ese no nos lo ponía Vitoria. El procurador lo elegía el Valle. Hay algún lío también en el Valle al elegir el procurador. Se conoce que no sé si en Origen también había líos para elegir al alcalde de los hidalgos y al alcalde de los plebeyos. El caso es que venía a Vitoria por San Miguel, el domingo de San Miguel, a Murguía, a elegir las autoridades. Nos las ponía ellos, el alcalde de Vitoria. Yo recuerdo de algunas actas del el escribano que solía venir en el siglo XVI, claro, aparece aquí, era Aramburu, un escribano de Vitoria. Y yo recogí una vez unas notas cuando estábamos cogiendo la toponimia de Vitoria, porque aparecía la encontrada y me dio unos datos tan excelentes que los copié. Y en vez de guardármelos para mí, se los entregué a Micaela Portilla, porque claro, tenía que hacer el catálogo de aquí y que tenga todo este material, ¿no? Porque ella era la que mejor iba a preparar el condumio. Pero no lo usó porque ya cuando se hizo este volumen, Micaela ya no funcionaba. Y entonces no sé dónde habrá parado. Algún día tengo la hija de Peli Martín, que estaba casada con una hija, digo, con un hijo de estos de Murguía, la que fue concejala cuando estaba José Mari Ibáñez de alcalde. Estaba la madre de ese chico. Y entonces esa andaba con los fondos de Micaela. Y un día que me encuentre con ella, pues le pediré, porque yo creo que encontré algo más que una casa-torre en la encontrada. Pero yo pues lo confié en Micaela, que es la que mejor lo iba a utilizar. Pero la vida es lo que es. Oro es un topónimo muy antiguo, tan antiguo que es anterior a la cultura romana. Y aquí ha quedado esa palabra, no solo aquí. Orozco es oro. Luego oro encontramos en Navarra, Oroquieta es otro nombre de Navarra, en fin. O sea, oro es toda la cultura celta que nos invadió, pues oro fue la cultura celta, la cultura del hierro, que por cierto el arqueólogo Armando Llanos había preparado, claro, ya lo siento que aquello fracasara. Claro, fracasó porque se habían cortado las subvenciones. Entonces no había forma de pagar aquellos precios. Pero había preparado la excavación, que él tenía película de la excavación. Claro, nos hubiera hecho una ilusión el ver, había preparado como 7 escenarios. Yo me acuerdo, no sé, un día que me encontré en Vitoria, le dije, oye, Oro, tú has hecho la excavación. Si no se sabe nada, hombre, ¿qué menos? Y me dice, ¿cómo? Si puse una exposición allí. ¿Y qué pasó? Pues que la gente entraba, veía las piezas, joder, cogía una piedra en la calle y en lugar ponía una piedra. Y claro, y destruyó un patrimonio. Claro, estaban las vitrinas abiertas
Y entonces me dijo, no. Claro, entonces él pensó, dice, coño, pues si hacemos en una pantalla. Y entonces se le ocurrió que se podían hacer varios escenarios con distinta temática sobre oro. Y creo que compuso algunas cosas, no sé, por ahí andará, ¿no? Una pena, porque eso, claro, él me dijo, es que esto no tenía mucho ánimo al principio, pero pensó, y él había preparado el Museo del Románico en Estíbaliz, y lo hizo a base de pantallas. Claro, me pidió además que le tallara un inicio de capitel románico para que no todo sea fotos, que se vea alguna cosa un poco que rompa la monotonía, ¿no? Y pues le hice, y allí está la pieza que le tallé, la puso. Pero quería él haber hecho algo parecido a eso. Y claro, en una pantalla que viene un turista, le pega el botón, está allí 10 minutos o un cuarto de hora y ve pues cómo hicieron y qué apareció, cómo era el suelo de las viviendas, cómo era de aquellos ancestros, los primeros habitantes de este valle. Porque la cultura celta invadió toda Europa. La familia Ochoa de Erive son los que mantienen este tesoro, porque este santuario no es del siglo XVIII. Trae muchos siglos de tradición. Entonces, que no hayan cantado aquí. Además, aquí venían de todo el territorio, de la zona de Gorbea, Orozco, Arratia. Estos eran asiduos, venían de Orduña, de Vitoria. Bueno, de Vitoria, el seminario de Vitoria era, pues hacían excursiones los seminaristas, en buen tiempo, pues era una excursión obligada, porque además era un santuario. Bueno, entonces, el patrimonio artístico, vamos a oírlo. Y cómo se ha forjado, porque es muy moderno en buena parte. O sea, no es del siglo XIV. Es muy posterior, pero hay firmas musicales. Por ejemplo, empezamos ahí la partitura, un Sautu y Sassi, vecino del valle, ¿no? Sí, pero el autor era... ¿Quién era ese señor? Pero es el himno, claro. Es el himno clásico, de hace más de un siglo. Que yo conozco. Hace más casi puede hacer... Dos siglos, claro. Por lo menos dos. Sí, sí, en este santuario, pues sí, claro, como venían mucha gente del entorno del valle, pues puede haber habido aquí un patrimonio que se ha esfumado. Entonces vamos a escuchar. Como legión de voluntarios fieles, te queremos, oh Reina, acompañar. Tuyos serán del triunfo los laureles, nuestra fe, nuestro amor, tuyo será. Tuyos serán del triunfo los laureles, nuestra fe, nuestro amor, tuyo será. Desde esa altura dominas como reina y madre amada, Virgen de oro en tu morada, te queremos festejar.
siempre han de estar, contigo siempre han de estar. Como legión de voluntarios fieles, te queremos, oh Reina, acompañar. Tuyos serán del triunfo los laureles. Nuestra fe, nuestro amor, tuyo será. Tuyos serán del triunfo los laureles. Nuestra fe, nuestro amor, tuyo serán. O sea, vamos a decir que procede del seminario de Vitoria. No sé si está Ibáñez, cuando era seminarista. Ibáñez, luego José Miguel Larrea, de Belunza, en fin, están detrás de este canto, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, porque el seminario de Vitoria acudía, como hemos dicho, con mucha frecuencia a Oro. Seminaristas que venían de excursión. En el seminario todos los seminaristas la cantábamos. Y en el mes de mayo, porque era, uno de los superiores que teníamos en el seminario, José Macías, era miembro del curso que compuso esa partitura. Eran, cuando el seminario de Vitoria lo formaban vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses. Y entonces, figuras de ese curso, pues estaban, yo ahora recuerdo, don José María Rodríguez, que fue párroco de la Coronación en Vitoria, que yo le conocí cuando era niño, de párroco en Berguenda. Luego estaba don José Macías, que era superior del seminario, y don Víctor Garay Gordóvil, que fue obispo de Los Ríos. Y ese curso hizo esa canción. Y la hizo para despedirse del seminario. Y lo hizo en oro. O sea, y es una preciosa. Eran 3 músicos. Yo intenté recoger el nombre de los autores, pero es que los compañeros no sabían quiénes habían sido. No me dijeron el nombre. Me dijeron, sí, había 3 que... Pero luego algún poeta que hizo la letra. Porque claro, subir al Cerro de Oro es para hacer una letra como la que compusieron. En vuestras manos. Reina de las bellas cumbres, pura como el sol, recibe, Madre nuestra, Dios, a tus plantas hoy dejamos nuestro corazón. Virgen de la altura, guárdanos. Cuando llegue la hora de marchar, tú serás el lazo del amor que nos una siempre ante el altar, entonando esta canción. Virgen de la altura,
la novena de la Virgen de Oro, en el folleto, consta la letra que la puso Pepe Iturrate, porque él la había cantado toda la vida en el seminario, pero no la enseñó. O sea, no. Y a mí me daba pena, porque yo la había cantado muchas veces en el seminario, y habiendo subido al cerro, hombre, pues tiene otro sonido. Y entonces, esa no ha formado parte del patrimonio del valle, pero era para ese santuario de los que acudían a este santuario. Virgen de oro, oh Madre adorada, clara estrella del cielo arrancada, rica fuente de gracia y amor, abogada y patrona de Zuya, guarda siempre esta tierra que es tuya. En tu fiel maternal corazón, en tu fiel maternal corazón, como luz, como flor sin espinas, con mirada y sonrisa divinas, coronada de blanco rosal. Eres madre divina, ermitaña, entronada sobre esta montaña, como reina en su trono real. Virgen de oro, oh Madre adorada, clara estrella del cielo arrancada, rica fuente de gracia y amor, abogada y patrona de Zuya, guarda siempre esta tierra que es tuya. En tu fiel maternal corazón, en tu fiel maternal corazón. Pues seminaristas, pero que venían aquí porque don José Miguel Barán de Arán, que era vicerrector en el seminario de Vitoria, su misión era formar al clero. Y este hombre pues cayó en descrédito por razones que no conocemos. Desde luego no las que se cuentan. Eran más razones eclesiásticas. Y una de las misiones que él planteaba, porque yo me puse en contacto con él siendo seminarista, y yo fui atraído por la arqueología para descubrir lo que hay debajo de las hojas del suelo. Y me invitó
a ir al dolmen de Guilaz, que tenía que descubrir el túmulo, tenían que hacer un corte del túmulo para que el dolmen se viera desde la carretera general, por el turismo. La Diputación tenía ese proyecto. Y entonces yo me presenté allí y según llegó, él llevaba ya un día allí, me dice, ya lo siento haberte hecho venir, aquí no vas a encontrar nada, esto es estéril, está excavado ya. Entonces, mira, dentro de 15 días voy a ir a la colonia de eremitorios de la zona de Faido, Treviño, hay toda esa zona Marquínez. Bueno, pues bien, y me marché para casa. Pero en la quincena que estuve con él, toda la quincena, si algo me estuvo inculcando es desanimarme que yo me metiera en la arqueología. Claro, andábamos cribando lo que se recogía del subsuelo y me decía, ¿esto qué te dice? Pues no te dice nada. No, pues no sé interpretar, es una piedra. ¿No? Claro, no, es que el pasado no lo han escrito. Entonces, ¿cómo descubrimos este misterio? A ti lo que te interesa es dedicarte a conocer la cultura de tu pueblo. Y es el proyecto de la primitiva iglesia cristiana, que llevaba un mensaje que acabó convirtiéndose en imperial. Pues ya se cagó la fiesta. Entonces, y dice, no, tienes que conocer la cultura del pueblo al que vas a llevar un mensaje. Y entonces me cambió de sistema. No cambiamos, estuvimos allí los 15 días viendo los cenobios, todo aquello, era de ensueño, yo lo pasé en grande. Pero él me quería inculcar que lo interesante es conocer la cultura del pueblo al que tú vas a ir. Y en la medida en que conoces esa cultura, puedes llevar el mensaje. Bueno, pues ahí lo dejamos y vamos a escuchar la última canción, El Lucero. Un lucero aparece en el cielo, anunciando el día que es María, la reina del cielo, es la más hermosa rosa del Edén, es la más hermosa rosa del Edén. A ti, Madre, todos te pedimos, en nombre de toda esta población, que reine siempre en tuya y no te olvides, y besa este valle tu fiel bendición, que reine siempre en tuya y no te olvides, y besa este valle tu fiel bendición, tu fiel bendición. Procede este canto, como hemos dicho antes, de la misión aquella en que dos navarros estuvieron dando la misión. Y entonces hay un valle en Navarra, que es Gesal, Salinas,
de oro. Salinas de oro, el Valle de Sal. Bueno, pues dice aquí, no hay constancia, este es Cuadernos de Etnografía y Etnología de Navarra. Y dice, no hay constancia de la celebración de mayos en el valle. Pero en Gembe, el último domingo de ese mes, antes de la misa, las hijas de María del lugar cantaban por las calles del pueblo esta aurora, era una aurora. Un lucero aparece en el cielo, anunciando el día que es. Es María la reina del cielo, la más hermosa rosa del Edén. A ti, oh Madre, todas te pedimos, en el nombre de esta asociación, que triunfe siempre y no te olvides y eches a este pueblo tu fiel bendición.